De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años. Es decir, la mayoría de víctimas de homicidio, en el momento en que las mataron, tenían en promedio 35 años. Esto se debe a que viven en círculos de pobreza y exclusión que las hacen más vulnerables a la muerte y a la violencia. En su gobierno, ¿cuál sería la propuesta para incrementar la expectativa de vida de las personas trans? Justicia es la base de todo. Por ahí un griego decía que un país con muchas leyes es un país corrupto. ¿Por qué? Y vuelvo a mi educación que me la dejó por fuera. Si la educación no está preparando a la gente para ser ciudadanos, sí, para ser cívicos, porque la cívica la quitaron, como se quitaron la historia, un poco cosas de esas, no hay nada que hacer. Si el caso de Vivian Morales, la precandidata nuestra, que la desprestigiaron de 1000 maneras como una mujer fanática, quién sabe cuántas más, la votaron, la sacaron a las malas con trampas de fiscal porque puso presos a unos señores que apenas la votan, los sacan de la cárcel y ahora son los de la toga. Ya hice por esos grupos humanos, hice por los trans, por los LGTBI, por todos hice, buscando la igualdad, porque jamás acepté que en un Estado de Derecho hubiera derechos para uno y no hubiera derechos para otro. Entonces tengo la autoridad moral para decir que los apoyaremos, que haremos que tengan la plenitud de sus derechos. Revela una realidad dolorosísima en nuestra sociedad, y es que por la discriminación, porque no es por ninguna otra razón, por la discriminación en la familia, en el entorno laboral, la población trans en Colombia tiene la más corta esperanza de vida que cualquier otra población, por el odio y la discriminación, no es por nada más. Y afrontar ese odio y esa discriminación en todos los sentidos y para todas las poblaciones debe ser una prioridad del gobierno. No solo de la Constitución, en la Constitución y los jueces han hecho la tarea. Hoy a nivel legal, legislativo, tenemos todos los derechos, nos ha tocado ganarlos uno por uno. Uno por uno. Eso de que todos nacemos iguales ante la ley, eso no se cumplió con la población LGBT. A la población LGBT en Colombia y en muchos países, prácticamente en todos los países del mundo, nos ha tocado ganarnos los derechos uno por uno. Los derechos a la dignidad, al respeto, a la igualdad patrimonial, a la igualdad de derechos, a no ser discriminados. A nivel legal y constitucional se terminó la tarea. Hay quienes se toman el trabajo de recoger firmas para echar eso para atrás. Unos quieren echar la igualdad para atrás, otros quieren echar la paz para atrás. Eso es parte de lo que tenemos que decidir en este debate político, si queremos echar para atrás o para adelante. Una política pública que respete la igualdad tiene que promover la convivencia, el amor y el respeto desde la educación, desde la familia, respetando las diferentes formas de familia, respetando las diferentes formas de fe. Yo no conozco una sola religión en el mundo que no se base en el amor. Ni una sola. Excusarán mi ignorancia. Pero eso se tiene que traducir en una política pública que es laica, que respeta todas las formas de fe, que respeta todas las formas de familia y que respeta todas las formas de vida. En particular para el tema del empleo, que es donde nos hacen la pregunta concreta. Hay cosas específicas sobre la población LGBTI trans que son fundamentales. Aquí Lucho Garzón creó la primera casa en la localidad de Chapinero para prestarles servicios con enfoque LGBTI a la población LGBTI. Apoyo psicológico para afrontar la discriminación en el hogar. Eso tiene que ser absolutamente dramático. Nosotros hicimos desde la Secretaría de Gobierno un esfuerzo de pedagogía con la policía. Hablamos con el general Naranjo, estructuramos una política de enlaces específicos de policiales específicamente formados en la materia para tener una atención prioritaria y especial frente a todas las formas de discriminación de la población LGBTI, una de ellas fundamental, la violencia ejercida contra ellas por la fuerza pública. Y eso fue algo que revolucionó a la fuerza pública en su conjunto. Después, a los pocos meses, se reconoció en la Policía Nacional del derecho a ser LGBTI y hoy en día ya no lo votan por casarse ni por tener una orientación sexual diferente. Y finalmente quiero plantear,
el tema trans en materia de salud. El plan obligatorio de salud tiene que atender a las necesidades específicas de la población trans. No las pueden dejar totalmente discriminadas y como objetos de una falta de dignidad humana por lo que es su psiquis, por lo que es su naturaleza. Entonces, sí, aquí tenemos que vencer la discriminación. Yo no quisiera ver cómo será vivir en la condición de ser mujer, de alguna etnia, afrodescendiente, pobre, trans. Eso debe ser como para meterse en un hueco. En el fondo lo que hay es crímenes de odio. Crímenes de odio aupados en Colombia, en el caso de las poblaciones trans, por la ideología de género. Ese elemento que sirvió para impulsar a votar emberracados por el no, porque se decía que el acuerdo de negociación de La Habana lo que hacía era impulsar la ideología de género. Eso que impidió que esas cartillas que se querían empezar a trabajar en las escuelas para proteger la vida, para prevenir los embarazos adolescentes, Claudia, pero al mismo tiempo para trabajar alrededor del reconocimiento de las múltiples identidades, fueron las marchas aupadas y alimentadas por el Centro Democrático, por muchas movilizaciones cristianas que lo que hicieron fue decir no solo que ellos son distintos, son ciudadanos o ciudadanas de tercera o de cuarta que no merecen vivir. Y esa es una realidad. Y aquí, en este lugar, hay voces que se orientaron en ese sentido. Nosotros, cada uno, tenemos nuestros gustos, diferencias, preferencias que nos hacen seres individuales e irrepetibles, como está en la doctrina cristiana. Luego, cada uno de nosotros, esos colombianos, estos colombianos, cualquier colombiano, tiene que poder ejercer sus derechos de manera libre y tranquila. Claro, derechos son deberes, yo creo en el orden y creo que nadie puede ejercer sus derechos hasta el punto que decida pasar por encima de los derechos de los demás. Y ahí es donde está el equilibrio social y el deber del Estado de asignar orden y asignar garantías. Termino con esto. La vida tiene que darle a uno consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. En mi caso, frente al tema de equidad de género, hay un tema que poco se conoce o se habla. Siendo ministro de Defensa, yo tomé las siguientes decisiones. La primera vez que una subdirectora de la Policía Nacional la nombré yo. La primera vez que ascendieron 2 mujeres generales en nuestras fuerzas militares, yo tomé y promoví esa decisión. La primera vez que se ascendió una promoción de oficiales de línea del Ejército Nacional, mujeres que pueden aspirar exactamente a los mismos cargos de cualquier hombre, ascendí yo. Y siendo ministro de Defensa, ascendimos a las primeras sargentos mayores de nuestro ejército. Siendo ministro de Defensa, yo tenía 5 funcionarios, además del mando militar que me reportaba, 3 viceministros, 2 secretarios. De esas 5 personas, 3 eran mujeres y estaban allí por su absoluta competencia y su capacidad. Alguna gente me criticaba porque dentro de mi equipo de trabajo había población LGBTI. Y algunos me decían, en el Ministerio de Defensa, eso no se puede. Perdónenme, siempre respaldé de manera irrestricta a personas que por su competencia y su carácter podían ejercer.